Ok, buenos días, déjenme ver, nada más que si grabe todo esto bien. Parte de diseño, vamos a manejarlo como... Sí, ok, perfecto. Ok, pues hoy vamos a hablar, o vamos a dar una pequeña introducción de dónde está todos estos conceptos de lo que es la comunicación en chips. Particularmente vamos a empezar con una parte racional del por qué la necesidad y vamos a terminar, digamos, en el estado del arte, que serían las redes en chip. Es decir, voy a dar, como quien dice, en esta sesión un vistazo de todo lo que sería el curso, ¿verdad? A grandes rasgos, ¿verdad? No voy a meterme ahorita en detalles, pero digamos con esta presentación, más o menos ustedes verían la gran mayoría de los temas que vamos a estar tratando, ¿sí? Y bueno, obvio, ya en su momento veríamos la puntualización de algunos de ellos. Entonces, sin más, pues me voy a iniciar. Por favor, si hay alguna duda, alguna pregunta de algo que todavía no esté muy claro, me paran y yo puedo abundar un poquito más en el tema, ¿no? Ok, entonces avanzamos primeramente con una introducción de lo que son las redes de interconexión. Eh, Básicamente lo que tenemos, bueno, una red de interconexión, digamos, lo que queremos interconectar o conectar les llamamos dispositivos terminales o terminales, donde la idea es justamente eh, tener un elemento como se ve justamente aquí en esta parte que dice red de interconexión. eh, Todavía no sabemos qué es lo que hay ahí, puede ser como una caja negra o una nube, ¿sí? Y realmente ustedes ya empezaron a ver todo esto en sus diferentes clases, desde la de redes de comunicación de datos, redes de alta velocidad, y ahorita en este curso de comunicaciones en chip. ¿Qué es lo que realmente tenemos en un dispositivo? Pues tenemos la parte de hardware, la parte de software y lo que es el dispositivo en sí, particularmente una interfase de hardware que platica con la red de interconexión, una interfase de software, ¿sí? Que ustedes lo comentaban o lo veían con la parte esta de eh, la pila de protocolos, ¿sí? De TCP/IP, y tenemos por otro lado pues, lo que sería ya el dispositivo, ¿no? Este dispositivo puede ser un componente dentro de una computadora, puede ser una computadora o un sistema de computadoras, ¿sí? Los tipos de elementos son nodos terminales, como por ejemplo pueden ser ya lo que es el Internet de las cosas, ¿sí? Eh, ¿Qué otros elementos necesitamos? Los enlaces, que pueden ser inalámbricos, físicos, por cable, etcétera. Y lo que es la red de interconexión, que es todo lo que normalmente uno como usuario no ve, ¿verdad? O digamos, en el caso de nuestras casas, pues es el access point, ¿no? Y las conexiones que hacemos en el access point, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos digamos, a tratar aquí es justamente esta parte, digamos, este modelo donde tenemos una nube, ¿sí? Y tenemos dispositivos que queremos comunicar, ¿verdad? Esa es la parte, digamos, más genérica o general que podemos nosotros tener de este ejemplo. Bueno, una red de interconexión debe ser diseñada con algunas ideas. La primera es transmitir o transferir lo que sería la máxima cantidad de información, ¿sí? Esa es, digamos, una de las cosas que a lo mejor nos puede o puede escucharse como un sentido común, pero hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Como que yo siempre quiero transmitir la máxima cantidad de información o recibir la máxima cantidad de información. ¿Sí? Otra de las cuestiones es dentro del menor cantidad de tiempo, ¿sí? Que también, bueno, esto se puede traducir en menor cantidad de costo o potencia. Normalmente a esto le llamamos las restricciones, ¿sí? De mi sistema. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo quiero tener una red, por ejemplo, quiero comunicar mi casa con la casa de mi tío que vive en Los Ángeles, ¿no? Entonces, bueno, alguien me diría, pues bueno, utiliza un enlace satelital. Y dices tú, pues está bien,
Pero ¿qué pasa con el costo? ¿Sí? ¿Cuánto me va a costar eso? ¿Sí? Entonces, tal vez eso ya salga de mi presupuesto o sea algo inviable, ¿verdad? Alguien me puede decir, bueno, ¿sabes qué? Pues aviéntate y pon un cable desde tu casa hasta en la casa de tu pariente, ¿no? Otra vez, el costo de mandar ese cable, ¿sí? A lo largo de diferentes fronteras, pues también puede ser un costo bastante largo, ¿no? O grande. Y la otra puede ser, bueno, utiliza tecnologías que ya están ahí. Sin embargo, pues ahí te tienes que ajustar a lo que hay, ¿verdad? Es decir, a lo mejor los anchos de banda no son los óptimos, ¿sí? Entonces tienes otra serie de restricciones, ¿verdad? Y bueno, una parte muy importante que dice aquí, bueno, tratar de que no sea el cuello de botella del sistema, ¿sí? Es decir, que la red, en este caso la red de interconexión, no sea lo que limita el desempeño del sistema, ¿sí? Ustedes ya, incluso lo podemos ver con estas clases que estamos nosotros teniendo, ¿no? Estamos a distancia y muchas veces el ancho de banda, es decir, la red a la cual me conecto, es mi limitante, ¿verdad? Mi computadora funciona bien, puede soportar las aplicaciones de videoconferencia, pero mi red justamente ya viene siendo un factor importante debido al ancho de banda, debido a varias cosas, ¿no? Entonces, esa parte ya me puede estar limitando lo que sería mi sistema. Ok, una red de interconexión, ¿sí? Normalmente puede estar compuesta por varias redes dentro de un sistema, ¿sí? Que es una red que le podemos llamar colaborativo, ¿sí? O por ejemplo, en este caso tenemos un Internet que puede estar, Internet, ya sabemos que el Internet es justamente una red de redes, no necesariamente el Internet que conocemos, ¿verdad? Sino una red entre sistemas, ¿verdad? Y bueno, dentro de esta red, por ejemplo, esto puede estar, esto que vemos aquí puede ser una red dentro de un chip y este puede ser otro chip y podemos tener diferentes chips y hay que conectarlos todos ellos, ¿verdad? Eso formaría justamente una red de redes, ¿sí? O un Internet, ¿sí? No necesariamente el Internet que conocemos, ¿verdad? Entonces, esta es, por ejemplo, una de las posibilidades que nosotros pudiéramos tener. Les digo, como nosotros ingenieros en telecomunicaciones, ¿sí? O expertos en el área de telecomunicaciones, nos pueden llegar a mandar el problema de, ¿sabes qué? Tengo estas 10 tarjetas y necesito que se comuniquen entre ellas. ¿Qué solución me das? Tú como experto en comunicaciones o en telecomunicaciones, ¿verdad? Entonces se digan, dicen, ah, caray, pues bueno, yo me sabía de la de usar, no sé, Ethernet, la de Wi-Fi, etcétera, etcétera. Vi incluso cuestiones de celulares, pero pues nunca nadie me platicó de cómo conectar chips o cómo conectar diferentes chips, ¿verdad? Es ahí donde entra justamente esta materia, ¿verdad? O este curso. ¿Dónde realmente estamos trabajando? ¿Sí? ¿Dónde está toda esta parte de las redes de interconexión? Por un lado, se concentran o nosotros nos movemos en diferentes ámbitos. Uno de ellos es justamente la programación paralela o en paralelo o el software de programación en paralelo, donde estamos hablando justamente de varios núcleos en paralelo, lo que se conoce como la memoria compartida, la consistencia de memoria o la interconexión por el paso de mensajes, ¿no? Todo esto normalmente se ve en el área de programación paralela y normalmente digamos que se encarga la gente de computación, normalmente, ¿verdad? ¿Sí? Por otro lado, también tenemos la parte de los centros de datos y el cómputo de alto desempeño, donde también se habla de consistencia de memoria, el MPI, protocolos de coherencia de caché. Normalmente tenemos ahí ya algunos estándares de interconexión, como es el InfiniBand y el MariNet, ¿sí? Normalmente estos, si fijan ustedes, no los utilizan o a lo mejor no han hablado de ellos, ¿sí? O escuchado hablar de ellos, porque normalmente ustedes no se dedican a conectar cosas dentro de un centro de datos o en computadoras de alto desempeño, ¿sí? O a lo mejor, no sé si por ahí algunos sí, no, pero estoy seguro que la mayoría no ha hablado de ellos, ¿sí? Eh, por otro lado tenemos, o me voy a ir del lado derecho, la parte de circuitos, donde tenemos circuitos que a lo mejor son guías de ondas ópticas o
ecualización de enlaces o repetición de enlaces o drivers CMOS, toda la parte, digamos, de la electrónica a bajo nivel. Y por otra parte tenemos en medio, conectando esos varios mundos, ¿sí? Lo que es la microarquitectura dentro del chip. Ahí tenemos un concepto muy importante que es el sistema en chip. Un sistema en chip, normalmente tenemos un microprocesador y un elemento de interconexión y diferentes periféricos, ¿sí? Que son normalmente especializados, ¿sí? A lo mejor son aceleradores de hardware, a lo mejor te conectan con algún otro dispositivo, te conectan con memoria o te conectan o incluso están a lo mejor ahí convirtiendo de manera analógica a digital, digital a análoga, ¿sí? Etcétera, 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 ¿sí? Eh, Normalmente hablamos de múltiples cores, ¿sí? Cuando, de hecho, ahorita vamos a ver que ya los chips más nuevos pues, están hablando del orden de los miles de procesadores o miles de núcleos, ¿sí? O miles de cores, ¿sí? Y hay bus normalmente ya estándares como es el AMBA Bus. Este AMBA Bus es un estándar de ARM. Vamos a ver que ARM es uno de los grandes jugadores de lo que es esta parte de los sistemas en chip, ¿no? Y bueno, una de las grandes topologías que se utilizan es la parte de la malla. Aunque bueno, iniciamos con el bus, luego utilizamos conmutadores y bueno, hemos migrado a la parte de mallas. Entonces, estos son todos los conceptos donde nos vamos a estar de alguna manera moviendo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, el área que nosotros vamos a estar, digamos, atendiendo es cómo le brindamos plataformas de programación paralela, ¿sí? O a los centros de datos o al cómputo de alto desempeño, ¿sí? ¿Cómo le vamos a brindar esas plataformas, ¿sí? A través justamente del diseño electrónico, pero de la interconexión en un chip, ¿sí? Ahí es donde nos vamos a estar moviendo. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Creo que hasta el momento sí va todo bien. Muy bien, excelente. Ok, ¿por qué estudiar las interconexiones? Bien, las interconexiones nos van a ayudar a tener una conectividad eh, dentro del sistema y afuera del sistema, ¿sí? Es decir, cómo conectamos una computadora, ¿sí? A diferentes niveles, ya sea con unidades de entrada y salida, ¿sí? Como pueden ser teclados, o pueden ser impresoras, etcétera. Pueden ser incluso tarjetas o conexión entre tarjetas, ¿sí? Pónganse ustedes a ver una tarjeta madre de una computadora, cómo diseñaron justamente los buses o los slots donde conectamos las tarjetas, ¿verdad? O simplemente cómo se conecta, ¿sí? El microprocesador con la tarjeta. Eso ya es parte de lo que podemos estar estudiando, ¿no? Cómo se conectan los chips, módulos, bloques, ¿sí? Incluso dentro de los chips, ¿sí? Las tendencias es que vamos a necesitar un gran ancho de banda, ¿sí? Para las comunicaciones. Esto es debido al poder de cómputo y a la capacidad de almacenamiento, ¿sí? Ustedes probablemente ya hayan escuchado, por ejemplo, hay otros esquemas donde se habla de machine learning y todos estos rollos que se andan buscando de cómo entrenar algunos modelos de aprendizaje automático. Bueno, todo eso no pudiera funcionar si lo que está acá abajo, que es justamente esto, no está bien puesto, ¿no? ¿A qué me refiero? Normalmente este cómputo de alto desempeño se refiere justamente a múltiples procesadores trabajando de manera conjunta, ¿sí? Pero si están trabajando de manera conjunta, pues se tienen que comunicar. Y si la comunicación no está, digamos, con el suficiente ancho de banda, pues esos modelos se van a tardar, ¿sí? Algunos días, algunos meses, tal vez hasta años, ¿verdad? Y normalmente lo que estamos viendo es que las redes conmutadas, ¿sí? Es decir, ya redes donde tenemos justamente una conmutación normalmente de paquetes, están reemplazando a los buses. Los buses era simplemente una línea donde yo ponía la información y todo el mundo la veía. Lo vamos a ver con más detalle más adelante, ¿no? Y justamente los arquitectos de computadoras o los ingenieros de cómputo, pues deben de entender estos problemas de interconexión y las soluciones, ¿verdad? Para justamente diseñar
de manera efectiva y también evaluar los sistemas que estamos construyendo, ¿sí? Muchas veces primero evaluamos y después construimos, ¿sí? De hecho, es un modelo o un flujo de diseño que es bastante común. Primero modelar y después construir, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces pues, podemos construir algo que no va a funcionar o que tiene ciertos problemas intrínsecos porque a lo mejor no los veíamos. Entonces, primero modelamos, entendemos cómo se comporta eso, ese dispositivo, y si funciona como nosotros queremos, ahora sí vamos a la parte de construcción. ¿Qué tipo de redes de interconexión tenemos? Bueno, pueden ser, digamos, agrupadas en 4 dominios, ¿sí? Dependiendo justamente de la proximidad. Empezamos justamente con las redes en chip, que es lo que eh, nos importa, o las redes de interconexión dentro del chip, ¿sí? Pueden llamarse como on-chip networks en inglés o network on chips, y por eso las dos, digamos, abreviaturas que tenemos aquí. Y estos dispositivos incluyen justamente elementos de una microarquitectura, como pueden ser unidades funcionales, archivos de registros, cachés, directorios, procesadores, ¿sí? Los diseños actuales son un pequeño número de dispositivos, por ejemplo, bueno, esto está en el CEL de IBM, el SON de Niagara, que son procesadores que se diseñaron con algunos cuantos decenas, digamos, de procesadores o sistemas que están proyectados. Bueno, esto está, les digo, está un poquito obsoleto. Les voy a mostrar después un paper que justamente está por publicarse, yo creo en esta semana, probablemente mañana o pasado, a más tardar el viernes, está publicado de, de mi autoría con otros compañeros, donde hacemos justamente este repaso de por qué es importante las redes en chip. Incluso ahí menciono procesadores o chips que ya tienen dentro más de 65,000 procesadores o núcleos, ¿sí? Y digamos, el área que cubre o la proximidad que está cubriendo es del orden de los milímetros, ¿sí? Es decir, las cosas que yo quiero conectar están a una distancia de milímetros. Luego vienen otras redes que le llamamos las redes de área de sistema o de área de almacenamiento, donde estamos hablando de multiprocesadores o sistemas de múltiples computadoras, ¿sí? Y hablamos de interconexión de memoria procesador y interprocesador, ¿sí? Normalmente esto lo vemos en ambientes de centros de datos o servidores, ¿no? Cómo conectar lo que son, digamos, discos duros, estado sólido con componentes de entrada y salida, ¿verdad? Que pueden ser a lo mejor componentes de fibra óptica, de Ethernet, etcétera, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de cientos a miles de dispositivos interconectados. Por ejemplo, las supercomputadoras IBM Blue Gene, ¿sí? De al orden de 64,000 nodos, cada una con 2 procesadores, ¿sí? La máxima distancia de interconexión, estamos hablando de algunos decenas de metros, o puede ser incluso algunos cientos de metros, ¿no? Normalmente aquí hablamos de estándares, les digo, de Ethernet o este estándar de InfiniBand, que está hablando de 120 gigabits por segundo a una distancia de 300 metros, ¿no? Normalmente estamos hablando de cuestiones basadas en fibra óptica, ¿no? Y algunos estándares, pues está InfiniBand, Marinette, Quadrix, perdón, y Advanced Switching Interconnect, ¿sí? Todo esto, o los temas que vamos a ver aquí, nosotros los vamos a ver dentro del chip, pero pueden, digamos, replicarse también en esta otra parte, ¿no? De hecho, este es un negocio muy importante y si se fijan está enfocado a la parte del supercómputo o lo que son la parte de centros de datos, que ahorita, como ustedes bien saben, pues han proliferado por todo el mundo, ¿no? Ahorita todo lo que nosotros tenemos de nuestros dispositivos, todas nuestras aplicaciones están conectadas a una nube y esa nube normalmente se ejecuta en estos centros de datos. Entonces es un negocio bastante importante y aquí es donde entramos nosotros, ¿verdad? A conectar todos esos servidores, ¿verdad? Después vienen las redes de área local, es algo a lo mejor más común que ustedes vieron en la parte de redes de computadoras, ¿sí? Perdón, redes de comunicación de datos, donde hablamos de sistemas de cómputos autónomos, ¿sí? Normalmente hablamos de redes dentro de un edificio o un campus, hablamos de cientos de dispositivos interconectados, o puede ser incluso miles, ¿sí? La distancia de interconexión puede ser
de algunos cientos de metros, kilómetros o incluso algunos decenas de kilómetros, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser la red, por ejemplo, de la red UAS, que tenemos una conexión, por ejemplo, en ingeniería, en el campus, ¿sí? Etcétera, ¿no? Normalmente utilizamos Ethernet, ¿sí? O algunas otras tecnologías basadas en fibra, ¿no? Luego viene justamente las redes de área amplia, que justamente es conectar, digamos, sistemas a lo largo del mundo, ¿no? O incluso en diferentes ciudades, que puede ser una conexión, por ejemplo, de tener nosotros internet, nos conectamos a lo mejor con alguien de Guadalajara o alguien de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Estamos hablando de una red de área amplia, ¿sí? Y aquí podemos hablar de miles de millones de dispositivos interconectados, las distancias de algunos miles de kilómetros, y un ejemplo es a lo mejor lo de ATM. Redes como estas probablemente las vieron ustedes en su curso de redes de alta velocidad. Y bueno, si nosotros englobamos otra vez en términos o vemos una gráfica en términos del número de dispositivos conectados, en el eje de las X y en el eje de las Y, la distancia de los cuales vamos a estar interconectando, pues vemos justamente esta parte de las redes en chip. Estamos hablando de a lo mejor unas decenas de dispositivos, pero se está incrementando, incluso esto ya está obsoleto, ya estamos en el orden de los miles o de los decenas de miles, ¿sí? Comparado, por ejemplo, con la parte de WAN. Pero bueno, más o menos así cuando se hizo esta diapositiva, así estaba, ¿no? Pero esto ya ha ido cambiando. Ahora, ¿dónde estamos, verdad? ¿Qué es una red de interconexión de las que vamos a estar estudiando? Si nosotros vemos del lado izquierdo, yo tengo una serie de abstracciones que se han hecho, ¿no? ¿Qué son estas series de abstracciones? Se digan, digamos que los físicos, ¿sí? O los que estudian física normalmente están en la parte más abajo, ¿no? Donde ellos generan a lo mejor nuevas tecnologías, ¿sí? Nuevos fenómenos físicos y tratamos de aprovecharlos, ¿no? Con esos nuevos, digamos, fenómenos físicos o que se pueden aprovechar, ya entran a lo mejor un tipo de ingenieros, incluso los mismos físicos, a desarrollar algunos dispositivos. Después, si juntamos varios dispositivos, creamos circuitos, ¿sí? A través de los circuitos, ¿sí? Y nosotros nos vamos un poquito más arriba, encontramos lo que es el nivel de transferencia de registros, que esto ustedes lo vieron por ahí en sus materias de diseño electrónico o arquitectura de computadoras, ¿sí? Donde vieron justamente la parte de Verilog HDL, ¿no? Es justamente esta parte de aquí. Si ustedes juntan varios elementos empleando HDL, a eso se le conoce como una microarquitectura, que es justamente lo que vamos a estar trabajando. Y bueno, la gente que llevó conmigo la parte de microcontroladores, pues sabe muy bien que si nosotros tenemos una microarquitectura y la dirigimos justamente a que haga alguna serie de tareas de manera muy práctica, se genera lo que es una arquitectura de conjunto de instrucciones, donde tenemos justamente un microprocesador, donde tiene una serie de instrucciones que puede realizar. Sobre ese microprocesador nosotros podemos montar un sistema operativo. Sobre ese sistema operativo nosotros podemos generar un lenguaje de programación. Sobre ese lenguaje de programación podemos generar o correr un algoritmo, y sobre ese algoritmo podemos construir una aplicación. Entonces, se digan, es más o menos todo el camino que nosotros vamos a estar siguiendo desde tener nada hasta tener una aplicación. Pero nosotros estamos más o menos como a la mitad del camino, ¿sí? Justamente nosotros conectamos, digamos, la parte de software con la parte de hardware. Más o menos siempre vamos a estar nosotros trabajando en ese medio camino o esa mitad de lo que sería una arquitectura de cómputo, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a nosotros a comunicar? Pues normalmente la lógica, es decir, a lo mejor algún componente que va a ir en lógica, y ustedes ya saben que podemos utilizar FPGAs o toda esta parte de HDL, Verilog para construir esa lógica, la parte de memoria, y probablemente aquí esta lógica pueda convertirse en algún procesador o en algún GPU o en algo, un acelerador de hardware específico. Y lo que queremos es, a través de una comunicación, bueno, o un bloque de comunicación, hacer que ellos transfieran información de un lado a otro, ¿verdad? Entonces vamos a tener siempre
digamos, gran bloque. Ahora, la aplicación, bueno, idealmente quiere o siempre le está pidiendo al hardware que sea lo más rápido posible, que mande la mayor cantidad de información posible y siempre queremos canales dedicados entre la lógica y lo que es la memoria, ¿verdad? Lógica entiéndase como el elemento que procesa y la memoria el elemento que almacena la información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algún algoritmo puede estar generando este tipo de interacciones relacionado ahorita por flechas, donde la lógica le pide a la memoria, ¿sí? Y también puede almacenar en memoria. Incluso diferentes bloques de memoria pueden estar intercambiando información y puede tener algo así como esto, ¿no? Desgraciadamente, en la parte tecnológica, tener canales dedicados, es decir, que nadie más use estos canales más que ellos dos, es algo muy caro en términos de área, es decir, me ocupa mucho espacio y mucha potencia. Esto lo podemos ver, por ejemplo, imagínense que todos estos o estos nodos son, digamos, casas y yo, si quiero conectar casas, ¿sí? Pues tengo que construir, digamos, un camino desde mi casa a la casa de, no sé, de mi compadre o a la casa de mi mamá o a la casa, no sé, e incluso de para ir a mi trabajo. Pero si se fijan, si es dedicado, quiere decir que nada más yo lo voy a utilizar. Pero si se fijan, yo nada más lo utilizo cuando salgo de mi casa y quiero, digamos, ir a mi trabajo. Pero si es un día que no me toca trabajar, pues no lo voy a utilizar. Entonces, tener canales dedicados eh, es muy caro y no es muy práctico, ¿no? Entonces, no andamos, o esta parte de tener canales dedicados o exclusivos, normalmente no se utiliza. ¿Qué es lo que andamos o cómo le damos la vuelta a esto? Teniendo justamente una red de interconexión, donde una red de interconexión es un sistema programable que puede transportar los datos entre estas terminales. ¿Sí? Aquí la tecnología pues me ayuda a que esta red de interconexión utilice los recursos, digamos, que son caros y son pocos, como es el área y la potencia, de manera más eficiente. Y por otro lado, la aplicación pues tiene que de alguna manera modificar o administrar esta red de interconexión para, digamos, ajustarla a lo que serían sus requerimientos, ¿sí? Para todo esto para tener un buen desempeño, ¿no? Vean que yo en algún momento puedo necesitar conectar esta terminal con esta otra terminal, pero en otro momento puedo necesitar conectar la terminal de la izquierda con la terminal de la derecha, esta que está acá abajo, ¿no? Y eso puede ser algo bastante complejo, ¿no? Entonces, la red de interconexión tiene que tener esa capacidad, ¿no? Ok, entonces, bueno, uno de los temas de este curso es, bueno, cómo jugar, ¿sí? Entre, por decirlo de alguna manera, entre los requerimientos de una aplicación, las restricciones de la tecnología y las redes de interconexión. ¿Sí? La aplicación siempre me va a estar pidiendo cosas, ¿no? Y la tecnología siempre me va a estar limitando, mientras que la red de interconexión es lo que tiene que estar en medio de los requerimientos y justamente las restricciones. ¿Sí? Hasta aquí, dudas, preguntas. ¿Vamos bien? Ok. Muy bien, avanzamos. Entonces, bueno, una red de interconexión, les digo, hay que conectar procesadores con memoria o más procesadores o más memoria. ¿Sí? Dentro de lo que sería una computadora, ¿verdad? Pero muchas veces las computadoras ya están dentro de un chip, ¿verdad? Entonces, eh, se le puede llamar red de interconexión o incluso se le llama el Communication Fabric, ¿sí? Que es justamente como la fábrica de comunicación, o bueno, no es una traducción tan buena, pero también lo pueden ver como fábrica. Entonces, cuando lo lean por ahí, sobre todo en la parte de los primeros libros, ¿sí? Lo pueden encontrar como fábrica, ¿no? Comentamos, bueno, justamente que esta comunicación va a través o puede ir a través de canales dedicados, lo cual es muy caro y eso no queremos. Lo vamos digamos, intercambiar los canales dedicados justamente por este bloque programable, ¿sí? O sistema programable, ¿sí?
Y otra vez, aquí tenemos los diferentes esquemas, ¿no? Se fijan, una red de área puede ser incluso cómo conectar en una tarjeta madre el procesador o diferentes procesadores, el GPU con la memoria y demás. O puede ser conectar ya a lo mejor estos centros de datos o servidores. Las redes de área local pues ya son computadoras que pueden ser en un centro de cómputo, y las redes, digamos, de área amplia, pues cómo conectar a lo largo y ancho del país, ¿no? Nosotros vamos a estar justamente en esta parte de dentro del chip, ¿sí? Normalmente tenemos un esquema como este, donde le llamamos threads o hilos, cuando yo estoy, digamos, utilizando, o llamémoslo ahorita como que un thread puede ser como una aplicación, o digamos, una serie de instrucciones que se tienen que ejecutar que son dependientes entre ellas, ¿sí? Entonces, un thread puede necesitar utilizar una ALU, que es sumar, resta, multiplicar, y va a estar agarrando información de una memoria compartida. Es decir, yo hago una operación y pongo los datos en mi memoria compartida. Tal vez más adelante otro thread va a utilizar esa información y le va a hacer otro proceso. Y así, de tal manera que pues, estos pueden ser, digamos, hilos o threads en paralelo, pero puede haber cierta dependencia también entre ellos, ¿no? Normalmente estamos hablando que una aplicación puede tener requerimientos de mandar mensajes más o menos de 512 bits, ¿sí? Y estarme solicitando un ancho de banda promedio de 400 megabytes por segundo, pero en el cierto momento pico me puede estar solicitando hasta 8 gigabytes por segundo, eh, buscando una latencia mínima y un patrón de tráfico arbitrario. ¿Qué le llamo patrón de tráfico? Es quién está mandando información en qué momento, ¿no? Y esto de aquí, que lo podemos ver nada más como un esquema de un procesador o varios procesadores en una memoria, realmente lo que tenemos es algo como esto, ¿no? Un procesador que tiene su memoria caché y tiene la memoria RAM, ¿no? Entonces está mandando o pidiendo la información a la memoria caché, y si se le acaba la información que tiene en la memoria caché, pues va y la pide la memoria RAM, ¿no? Entonces va a haber mucho flujo de información entre ellos, ¿no? Se fijan, no hay una comunicación directa de núcleo a núcleo, sino se hace a través de la memoria caché y a través de la red de interconexión, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos o diseñamos una red de interconexión para que funcione en un sistema, por ejemplo, de Machine Learning, ¿no? Donde aquí tenemos diferentes aplicaciones de Machine Learning o una aplicación de Machine Learning que va a estar guardando los datos en la memoria RAM y justamente intercambiando la información, ¿sí? Normalmente, o a lo mejor algunos de ustedes ya han tenido alguna experiencia o por lo menos han leído o escuchado algo de Machine Learning. Normalmente se habla a nivel, digamos, muy superior. Aquí lo que estamos hablando es qué pasa justamente dentro de la computadora, ¿verdad? A ese nivel estamos, ¿sí? O, por ejemplo, cuando estamos hablando de una aplicación, por ejemplo, de video, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita, la videoconferencia, pues se tiene que, de alguna manera, comprimir. Entonces, tenemos diferentes, o incluso mezclar, si yo estoy mezclando el video, por ejemplo, que está tomando mi cámara con el video que está pasando en la pantalla, pues eso se tiene que mezclar, ¿sí? Y se tiene que procesar, ¿no? Por ejemplo, lo que viene con la cámara, con lo que viene en la pantalla, y digamos que el CES lo mezcla, y toda esa información pues se tiene que, digamos, empatar en lo que sería mi computadora, que ahorita tiene, por ejemplo, no sé, 8 núcleos, la memoria RAM y una red de interconexión. Y tal vez estos pudieran ser sus requerimientos, ¿sí? El tamaño de mensaje de 4 megabytes, ¿sí? El ancho de banda en promedio de 120 megabytes por segundo, el pico también de 100 megabytes por segundo, la latencia, digamos, cambiante pero tolerante, y un patrón de tráfico de streaming. Es decir, normalmente, si se fijan, las flechas van hacia un solo lado, ¿no? Sí, es un flujo muy, muy claro de hacia dónde va la información, ¿sí? Probablemente este sería mi video, ¿sí? Mi cámara, este sería lo que está en la pantalla, se mezcla y sale justamente por mi tarjeta de red, ¿sí? Y este es justamente a lo mejor el procesador, este sería la memoria, y de la memoria sale a la tarjeta de red, ¿sí? Ese sería, por ejemplo, un flujo que se estaría dando, ¿no? Les digo, todo esto se tiene que mezclar, ya sea las aplicaciones,
por un lado de video, de machine learning o todo lo que esté funcionando en mi computadora se tiene que de alguna manera relacionar con lo que sería mi computadora o los núcleos que tiene mi computadora y la memoria que tiene la computadora. ¿Sí? Las redes de interconexión tenemos algunos principios de diseño claves o básicos, que es, lo comentábamos, ¿no? Buscar la transferencia máxima de información, es decir, un gran ancho de banda, en el menor tiempo posible con una latencia mínima, ¿sí? Y no ser el cuello de botella, ¿verdad? Por otro lado, utilizar de manera eficiente los recursos, digamos, limitados y compartidos, como son buffers, que es memoria, enlaces o conexiones, y la lógica, que puede ser el procesador. Todo esto para reducir el área y la potencia. ¿Sí? Recordad que, por ejemplo, mi computadora, pues yo ahorita estoy en una computadora de escritorio, pero si todo esto lo quiero implementar en un celular, pues el área que yo tengo disponible se reduce y la potencia en este caso, digamos, la energía que voy a estar utilizando también se reduce porque es una energía limitada, ¿sí? En lo que sería la batería de mi celular, ¿verdad? Otra vez, aquí estamos las diferentes áreas y dónde estamos, ¿verdad? Enfatizar justamente esta parte de dónde estamos, no nos olvidemos. Sin embargo, todo lo que vamos a estar viendo está muy relacionado con esta otra parte que también por ahí incluso hay unos modelos de negocio bastante interesantes que podemos atacar aquí, ¿verdad? Incluso algunos de los proyectos que tenemos pues van aquí y acá. Ok, el repaso del curso nos vamos a enfocar justamente en dos aspectos, ¿sí? Vamos a ver la parte, digamos, de los fundamentos de las redes de interconexión. Vamos a hablar de topología, ruteo, control de flujo y la arquitectura de un ruteador. Y la segunda parte es que vamos a estar analizando, pues, lo que hay allá afuera, ¿no? Que en la actualidad, cómo se están atacando estos cuestiones básicas y también qué nuevos problemas están saliendo, ¿no? Esto con la idea de que ustedes o este curso sirva como un puente también de lo que ustedes, les digo, vieron ya en su carrera a, digamos, a lo nuevo o realmente lo que está en la industria, lo que se está utilizando ya. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Ok. Bueno, aunque esta gráfica es un poquito viejita, nos sirve más o menos para entender cómo ha sido la evolución de los procesadores, ¿sí? Lo que se le conoce como la ley de Moore, que la ley de Moore nos decía que, bueno, que más o menos cada 2 años el número de transistores dentro de un chip se ha doblado, ¿sí? ¿Sí? O se ha incrementado o se ha ido al doble, y es más o menos cómo sigue esta tendencia en los procesadores Intel. Sí, aquí se ven los procesadores de Intel desde el 70, casi al 2010. Esto ha seguido en la década de los 2010 al 2020. ¿Sí? Y bueno, viene también un término que se conoce como la escala tera, donde recuerden que vamos nosotros en la parte de kilos, que son miles, mega, que son millones, giga, que son miles de millones, y tera, que son millones de millones. ¿Sí? Entonces ya estamos en esta área de los terabytes, que son los millones de bytes, ¿sí? Y bueno, normalmente si nosotros lo vemos en términos de IPS son instrucciones por segundo, ¿sí? Estas serían de 1000 instrucciones por segundo, millones de instrucciones por segundo, miles de millones de instrucciones por segundo y millones de millones de instrucciones por segundo, ¿no? Pues creemos que nosotros vamos a justamente a atacar todo esto a través de, bueno, de los megas con un núcleo sencillo, de los, digamos, gigas con múltiples núcleos, y la terescala estamos hablando de no múltiples, sino hablamos de miles de núcleos dentro de un chip, ¿sí? Y vamos a atacar problemas como entretenimiento, la parte de aprendizaje, ¿sí? La parte de creación de contenido multimedia, ¿sí? La parte de salud y demás, ¿no? De hecho está incluso limitado, ¿verdad? ¿Qué retos tenemos justamente para llegar a esos extremos?
primeramente, la eficiencia energética, ¿sí? Si simplemente yo conecto múltiples computadoras, pues me voy a acabar la energía que tengo en mi casa, ¿verdad? Sí, de hecho, ustedes a lo mejor lo vieron ahora que estamos trabajando desde casa, con muchas computadoras conectadas, pues la cuenta de energía se subió, ¿sí? Lo cual, ¿cómo lo podemos combatir? Pues teniendo computadoras más eficientes, es decir, que ocupen menos energía, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la complejidad de diseño también se ha incrementado, ¿verdad? Ya no nada más es hacer microprocesadores, sino también ahora es cómo los conectamos, ¿verdad? Los modelos de programación, por otro lado, tenemos que cambiar el chip del chip de nosotros como programadores, de pensar en cosas que se ejecutan de manera lineal a cosas que se van a estar ejecutando de manera paralela, ¿no? Y por otro lado tenemos las aplicaciones emergentes, que una de las grandes aplicaciones emergentes es la gran cantidad de datos que se están generando a través del Internet de las cosas, los modelos de aprendizaje, la parte de Machine Learning, ¿sí? Y todas las aplicaciones que vienen ahí detrás, ¿no? Todo lo que es inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la industria 4.0, ¿sí? La realidad aumentada y demás cosas, ¿no? Eh, y bueno, una de las cosas que hemos estado viendo es que aquí se fijan es la cantidad de watts por centímetro cuadrado que generan. Entonces, aquí tenemos lo que genera un reactor nuclear y pues ahí vamos que el procesador Pentium, pues ahí va en esta escala, ¿verdad? Se va acercando peligrosamente acá. De hecho, llegó un momento donde eh, ya el Pentium, ya se fijaron, no hubo Pentium 5, ni Pentium 6, ni Pentium 7, sino lo que se hizo es utilizar en lugar de un solo procesador, múltiples procesadores. ¿Por qué? Porque si incrementábamos, digamos, la velocidad del procesador, la cantidad de energía o la cantidad de calor que se generaba, ¿sí? Era bastante grande de tal manera que empezaba ya a quemar los chips. Simplemente por echarlo a andar, se quemaba el chip de tanto calor que se generaba. Entonces la solución fue, pues bueno, no utilices un solo chip, utiliza múltiples procesadores, perdón, no utiliza un solo procesador de un solo núcleo, sino múltiples procesadores. Entonces tenemos justamente en AMD, por ejemplo, un procesador de 4 núcleos o Intel uno de 48 núcleos, ¿sí? De hecho, este es un prototipo, sin embargo, ya lo vamos a ver más adelante, IBM ya ha sacado chips con 4000 núcleos, ¿no? Aquí tenemos más o menos el orden de la cantidad de transistores, ¿sí? Digamos, el desempeño de un solo thread, es decir, un solo hilo, la frecuencia de operación, vean que más o menos nos quedamos por ahí en el orden de los gigas, ¿sí? Ya no le pudimos avanzar mucho. Y la cantidad típica de potencia también estamos en el orden de los cientos de watts ahorita, ¿sí? Y vean que, bueno, el número de núcleos ha ido incrementando y esto se pretende que va a ir incrementándose muchísimo más, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la parte un poquito más actualizada. Aquí vamos ya en la época de los many cores, donde tenemos ya, bueno, cientos, pero ya vamos al orden de los miles. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sí? De núcleos dentro de un solo chip. Aquí tenemos algunas supercomputadoras como la de Barcelona, perdón, son arquitecturas, ¿sí? Aquí está el procesador de Sun, el procesador de IBM, el procesador del MIT, digamos la parte de NVIDIA, la parte de Tilera, Intel, y bueno, vamos a ver algunos otros más. ¿Qué es lo que cambió en el esquema multicore? Normalmente los procesadores antes eran un núcleo muy, muy grande, memoria caché, y es decir, utilizamos mucha potencia y el desempeño más o menos, ¿no? Teníamos por otro lado un núcleo más pequeño, ¿sí? Con más poca, digamos, memoria caché, y teníamos que este era un cuarto más o menos del desempeño de este, y teníamos justamente esta parte de aquí. Entonces, en lugar de tener esto, ¿sí? Porque teníamos la mitad del desempeño, quisimos multiplicar esto y pusimos 4 núcleos con memoria caché y, bueno, obvio, sistemas de interconexión para tener, digamos, la misma potencia que este grande, pero el doble de performance, ¿sí? Porque a final de cuentas aquí tenemos dependencias de datos y tenemos un solo núcleo, entonces pues no podemos ejecutar cosas en paralelo.
Aquí tenemos 4 núcleos, entonces podemos ejecutar cosas en paralelo, ¿no? Esa es más o menos la idea del multinúcleo, ¿no? Y la investigación que va justamente a la escala Tera es, bueno, en términos de aplicaciones, identificar aplicaciones, ¿sí? Caracterizar y optimizar. Aquí hay mucha gente que está trabajando, ¿no? Cada día salen papers y papers, ahí incluso algunos de nuestros compañeros aquí siguen sacando múltiples aplicaciones de Machine Learning, pero ellos están trabajando justamente en la parte de aplicaciones, ¿no? Ah, mira, yo utilizo, no sé, lo que me ofrece Google, lo que me ofrece Nvidia, lo que me ofrece fulanitos, y aquí yo utilizo estas aplicaciones y estoy trabajando sobre eso, ¿no? Luego viene la parte de programación, ¿sí? Es decir, brindar mecanismos de programación o herramientas de programación a las aplicaciones. Ahí, aquí desconozco, tal vez me falta conocer más del trabajo de mis compañeros, pero hasta lo que yo sé, nadie está trabajando aquí. Luego tenemos el software del sistema, que es justamente generar estos sistemas operativos, estos, digamos, aplicaciones para conectar con servicios. Aquí tampoco conozco a nadie que esté trabajando. La parte de jerarquía de memoria es cómo alimentamos los procesadores, ¿sí? A través de discos de estado sólido o memorias y demás. Luego viene la parte de interconexiones, ¿sí? Que tenemos anchos de banda, latencia y la parte de núcleos. Que aquí es generar nuevos modelos de procesadores. Los que llevaron microcontroladores conmigo, pues saben que incluso hicimos un procesador. Entonces, aquí estamos trabajando en esta parte. Estamos trabajando también ahorita en esta parte, en estas, digamos, 2 capas de abajo, ¿sí? Y estamos tratando con la gente digamos, de posgrado, abarcar en la medida de lo posible hasta la capa de programación. Es decir, nosotros queremos brindar plataformas, ¿sí? Para que ahora sí nuestros compañeros que están allá arriba peleándose con Google, ¿sí? Tengan otras alternativas, no nada más Google, ¿sí? La idea sería que montaran todas esas aplicaciones ya en sistemas embebidos. Hasta ahorita todavía no hay una solución y queremos nosotros brindar una de las primeras soluciones para ello, ¿no? Esto es lo que les comentaba yo. Tenemos ya que los chinos tienen un chip con 260 procesadores, ¿no? ¿Sí? Y estamos hablando de una supercomputadora y hay que conectarla, ¿no? IBM revela un chip que ya dentro tiene 4096 núcleos de procesamiento, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos otro que estamos hablando de 1000 núcleos, un procesador con 1000 núcleos, ¿sí? Que puede trabajar con una batería AA, ¿no? ¿Sí? IBM si lleva lo que es silicio utilizando fotónicos para comunicación óptica dentro del chip. Y eso le llaman el Big Blue, ¿no? Entonces, se fijan, esto ya es una realidad, ¿sí? De hecho, esto está un poquito, digamos, del 2016, 17, 18, ¿sí? Hasta lo que yo veo, incluso ya, por ejemplo, el mismo Apple, por ejemplo, ya está incursionando, justamente sacó su procesador, digamos, de diseño propio, y ya interconecta varios procesadores, digamos, CPU normales, GPU, que son digamos, para gráficos, y procesadores neuromórficos o, digamos, para lo que es aplicaciones de Machine Learning, ¿no? De aprendizaje. ¿Sí? Entonces ya interconecta todo eso a través de redes en chip. Entonces, bueno, normalmente si tenemos 4 procesadores que quiero interconectar, pues puedo utilizar un bus, o si me importa mucho el desempeño, pues hago una conexión de todos contra todos. De hecho, si ustedes tienen un procesador, un Intel i3, i5, i7, ¿sí? Intel puso este tipo de alternativas, es decir, puso enlaces entre cada procesador para platicar entre ellos. Pero si Intel quisiera conectar no nada más 4 núcleos, sino 1000 núcleos, pues vean que ya esto se va a convertir en algo como lo que está a la derecha y eso ya no funciona muy bien, ¿verdad? No lo podemos escalar, ¿sí? Incluso aquí, si se fijan, vean que este medio está compartido, entonces si este quiere platicar con su vecino y este quiere platicar con su vecino, pues va a estar utilizando este bus porque las señales se propagan a lo largo del bus
y no van a poder platicar. Entonces eso se conoce como una colisión, lo cual hace que los buses no sean la mejor manera de interconectar gran número de dispositivos. Ok, esto lo voy a pasar más o menos rápido, pero son, digamos, algunas figuras de medición de desempeño, donde yo tengo en la parte del eje de las X las tareas por segundo, en el eje de las Y lo que es la energía, y aquí vemos justamente un núcleo, ¿no? Y aquí tenemos la restricción de potencia. Esta línea roja me dice que no la puedo pasar porque quemo mi chip, ¿no? Tenemos justamente los diseños que se empezaron a hacer, ¿sí? Y se digan, tenemos superescalares fuera de orden, superescalares con super pipeline, pues llegamos muy rápido acá. ¿Sí? Estamos hablando de diseños de un solo núcleo, pero cada vez utilizando técnicas de microarquitecturas, pero también técnicas de incrementar lo que sería la frecuencia de operación. Por otro lado, si utilizamos la parte de múltiples núcleos, nos vamos para acá rápidamente, ¿verdad? Vean que lo más correcto sería irme por esta línea punteada, ¿verdad? Sí, pero si se fijan, me fui por acá, ¿no? Ahora, la parte de múltiples núcleos, rápido llegué a incrementar el número de tareas, pero me estoy acercando peligrosamente acá, ¿verdad? En la parte de many cores, justamente queremos buscar esta parte de acá, ¿verdad? Hacia allá queremos ir. Es decir, múltiples núcleos, estamos hablando de 4, 5, 8 a lo más. Y la parte de many cores, ¿sí? Son núcleos más sencillos, pero tengo muchísimos más. Por del orden de miles, ¿no? Entonces, aquí es donde está justamente todos los problemas de las redes de interconexión. ¿Sí? Si no hago una red de interconexión adecuada, aunque quiera yo irme para acá, me van a jalar para acá, ¿verdad? Voy a limitar el número de tareas por segundo, ¿verdad? Otra vez, recordar dónde estoy. Típicamente, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo entre el número de puertos desde 4, normalmente hasta 64 puertos, ¿sí? Es decir, yo quiero conectar desde 4 cosas hasta 64, y ahorita voy a explicarme un poquito más por qué es 4 o 64. Vienen latencias desde 1 nanosegundo hasta 10 nanosegundos, ¿sí? 1 nanosegundo, recuerden que el inverso estamos hablando de 1 GHz, 10 nanosegundos estamos hablando del inverso, son 100 megahertz, más o menos, serían los relojes que vamos a estar trabajando. El ancho de banda de bisección, que es prácticamente la mayor cantidad de información que voy a estar interconectando. Estamos hablando de 1 a 2 terabits por segundo. Este término lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. El tamaño de paquete, estamos hablando de algunos cuantos bits, hasta 256 kilobytes, ¿no? Más o menos. Las redes de interconexión, queremos, normalmente, bueno, hasta hace poco, lo que se utilizaba es, bueno, conforme te vayas necesitando, pues ve generando, digamos, cables, ¿sí? O cableado, ¿sí? Dentro del chip. Sin embargo, bueno, nos acabamos rápido la cantidad o de área que tenemos disponible, porque tenemos, en lugar de utilizarlo para poner ahí un procesador, pues tengo que poner cables que comunican. Todos estos cables, si son largos, pues generan una latencia grande. Entonces, si yo cambio todo esto por una red de interconexión, vean, a lo mejor algo más escalable sería tener justamente switches, o tener en lugar de cables simplemente un switch donde todos se conecten a ese switch. Un esquema de multiplexado más eficiente y muchas veces pues modular, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, entre dentro del chip y fuera del chip. Normalmente hay investigación dentro y fuera del chip, ¿no? Fuera del chip estamos hablando de supercomputadoras o lo que se llama el clúster de computadoras o los ruteadores de Internet. Y bueno, las restricciones son un poquito diferentes, ¿sí? De hecho, la parte más restrictiva está dentro del chip, ¿sí? Dentro del chip, pues bueno, qué tengo yo o cuáles son mis cuellos de botella en la parte del chip? Los pines. Yo tengo un chip y tengo, digamos, patitas. El número de patitas que yo puedo obtener en un chip está limitado. No puedo poner las que a mí me dé la gana, ¿sí? Tengo que poner cierto número máximo, ¿no? Esto implica justamente que me voy a limitar en esa parte, ¿no? También dentro del chip, pues yo tengo restricciones de cable.
por ejemplo, limitaciones en la capa de metal que utilizo, o si voy a tener cables de manera horizontal o vertical, si van a ser cortos, de longitud fija o largos, ¿sí? Y si yo voy a poner cables largos, entonces voy a tener que poner repetidores para que, digamos, la señal no se degrade o me llegue bien. Recuerden que son señales digitales, ¿sí? Y tiene que tener justamente los flancos bien definidos. Conforme viaja la señal, eso se comporta como un filtro pasabajas y me lo va redondeando y después ya no parece un pulso cuadrado, sino más bien parece como una gaussiana, ¿no? Entonces tengo que evitar eso, ¿no? Tiene que parecerse lo más que se pueda a un pulso rectangular. En cuestiones de potencia también normalmente consumimos de 10 al 15% en la parte nada más de estar trabajando digamos, la parte de interconexión. La latencia, pues tenemos diferentes órdenes de magnitud y los ruteadores consumen una fracción significativa de la latencia, ¿no? Normalmente un ruteador ocupa 4 ciclos de reloj. Entonces imagínense que yo tengo que pasar por 20 ruteadores, son pues 20 por 4, ¿no? Entonces eso puede complicar la latencia o digamos el tiempo que tiene que viajar un paquete, ¿no? Les digo, ¿cómo ha sido la evolución? Pues empezamos tirando cables, digamos, conforme necesitamos de un núcleo a otro núcleo. Después dijeron, bueno, vamos poniendo un bus. Y después de eso dijeron, pues vamos poniendo un crossbar. Un crossbar es justamente, eh, tenemos ya un multiplexor que me dice qué se conecta con qué, que son variaciones simples de redes dentro del chip. Y aquí normalmente tenemos una cuenta pequeña de núcleos, alrededor desde 2 hasta 8 normalmente, ¿sí? Los crossbar a partir de 8 ya no funcionan muy bien, ¿sí? En términos de procesadores, ¿sí? En los buses justamente el tráfico se satura mm, digamos, muy pronto. De hecho, tenemos un artículo con el maestro Salvador donde analizamos esta parte. Y los crossbar me dan un ancho de banda un poquito mayor, pero no escalan muy bien en términos de potencia y en términos de área, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo, es un ejemplo de un procesador Xeon de Niagara. Tenemos aquí, se fijan, aquí tengo mis diferentes núcleos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos. Aquí tenemos las memorias cachés, ¿sí? Aquí tenemos memoria RAM, ¿sí? Más memoria caché. Estas son conexiones justamente. Y aquí tenemos un crossbar, que es la conexión de qué conecta con qué, ¿no? ¿Sí? Entonces, un crossbar es justamente un multiplexor que dice, el 0 se conecta con el 1, o el 0 se conecta con el 3, etcétera, ¿no? En la parte de IBM tenemos lo que es un anillo, ¿sí? Este anillo justamente conecta, digamos, la información de este procesador, pasa acá. Si no va destinado aquí, se deja pasar. Si no va destinado aquí, se deja pasar. Si ya va destinado aquí, aquí se quita. Y este ya puede dejar libre el anillo para que alguien más lo utilice o él mismo contestarle a este de acá y viajaría justamente en este sentido, ¿sí? Son normalmente anillos unidireccionales, ¿sí? ¿Sí? Dicen son de 16 bytes de ancho y operan a 1.6 GHz, ¿sí? Ahí pueden más o menos calcular 16 bytes, o sea, 16 por 8, ¿sí? Serían 80, 6 por 8, 48, son 128 bits multiplicados por 1.6 gigabits por segundo, alrededor, no sé, de unos 300 gigabits por segundo, ¿no? Más o menos. Tenemos este de Intel, donde tenemos justamente una malla en 2 dimensiones, ¿sí? Donde tenemos un mosaico y cada mosaico, que es aquí, este mosaico lo saco y lo pongo aquí, de donde tengo justamente el ruteador, memoria y unos elementos procesadores, ¿no? O MAX, ¿sí? De multiplica y acumula, ¿no? Es lo que tiene este de aquí, ¿sí? Que es el elemento procesador, ¿sí? La parte del ruteador y un poquito de memoria, ¿no? Aquí tenemos otro de Intel, ¿sí? Donde tenemos, ¿este qué es? Ok, también es un esquema, una malla de 2D, ¿sí? De hecho, estas son las nuevas arquitecturas
vienen más o menos aquí en 2D, ¿sí? Donde tenemos varios procesadores y hay que interconectarlos, ¿no? Se fijan, aquí ya prácticamente se parece mucho, mucho a lo que sería pues una red, ¿no? Obvio, todo esto dentro del chip, ¿sí? Este tipo de gráficas es cómo medimos nosotros lo que es el desempeño y el costo de lo que sería una red de interconexión. Normalmente nosotros ponemos en el eje horizontal el tráfico que nosotros inyectamos a la red y acá en el eje vertical tenemos la cantidad de tiempo que se tarda, digamos, en atravesar la red. Si yo tengo, digamos, no hay nadie transmitiendo y yo mando un paquete, ¿sí? Tengo una latencia mínima, que es lo que se tarda en atravesar, digamos, la red. Pero conforme hay más paquetes inyectándose, vean que yo, si me muevo a este punto, estoy inyectando más paquetes, entonces en algún momento pues van a estar chocando un paquete con otro. De tal manera que llega un momento donde hay tantos paquetes, ¿sí? Que es imposible, digamos, transitar a través de la red. Este se conoce como el throughput, ¿sí? O en este caso, la saturación o la capacidad de saturación del sistema. Es decir, yo inyecté tantos paquetes que ya saturé el sistema, ¿no? Es, por ejemplo, y esto lo vemos de manera muy clásica, ustedes y sus clases, ¿verdad? Si yo de repente mando mucha información, pero también su otro profesor manda mucha información, pues lo saturamos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con la latencia? Pues ustedes se van a tardar en hacer los ejercicios al infinito, ¿verdad? O sea, en algún día van a terminar, pero ese día nunca lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Sí? ¿Entendemos esta gráfica? Esta gráfica es clásica, clásica, clásica. Sí, sí se entiende. Perfecto. Sí, vamos a hablar ahorita un poquito más de las cuestiones básicas en las redes. Sí, otra vez repitiendo un poquito, normalmente tenemos el núcleo y una caché de nivel 1, ¿sí? Conectada ahí. Todo el mundo entiende lo que es una caché de nivel 1 y una caché de nivel 2. Digo, yo lo expliqué en mi curso de microcontroladores, pero no todo el mundo llevó microcontroladores conmigo, por eso lo pregunto. Sino para explicarlo ahorita. Yo creo sí, por favor, ¿le podría explicar? Claro que sí. Eh, Normalmente el core le llamamos a un procesador, en este caso un núcleo de procesamiento, ¿sí? Que en el caso de microcontroladores, pues nosotros construimos un procesador sencillo, ¿no? Que tomaba instrucciones de una memoria de instrucciones y tomaba los datos de una memoria de datos, los hacía un procedimiento, sumas, restas, multiplicaciones, ¿no? Qué sé yo, y los volvía a poner en una memoria. Normalmente esa memoria, la que está pegadita al microprocesador, se conoce como la memoria caché y es una memoria normalmente muy rápida, es una memoria de tecnología que puede incluso estar basada en registros o incluso en una memoria RAM estática, ¿sí? Son memorias muy costosas, normalmente por eso la memoria de nivel 1 es una memoria muy pequeña, de unos cuantos kilobits o kilobytes, ¿sí? Y bueno, lo que yo vaya a utilizar de datos, normalmente el procesador lo toma de la memoria L1. Si los datos que yo requiero no están en L1, la memoria caché L1, cuando el núcleo le pide esa información y L1 dice, esa no la tengo, entonces el mismo L1 va a la L2 y le pide esa información. Esta L2 puede ser una memoria RAM, ¿sí? A lo mejor puede ser RAM dinámica o RAM también estática, pero a lo mejor más lenta, ¿sí? Incluso más barata, ¿sí? Y también aquí tenemos una memoria que va del orden de los megabits normalmente, ¿sí? Y bueno, obvio tenemos no le llamamos ya memoria caché, pero tenemos un L3, una diferente jerarquía que es la memoria de RAM que nosotros tenemos. Por ejemplo, en las computadoras ya se habla del orden de los gigabits, ¿no? Aquí estamos hablando kilobits, megabits
y la memoria RAM sería gigabits, y luego viene otra memoria más, o otra jerarquía de memoria más, que es la memoria, por ejemplo, de estado sólido o del disco duro, que sería del orden de los terabits. Cada jerarquía de memoria que yo bajo, la velocidad va siendo más lenta. Por eso aquí la L1 es la más rápida y es con la que trabaja el procesador, pero si la información no está aquí, debe estar acá. Y si la información no está aquí, tiene que estar en la memoria, digamos, principal. Si no está ahí, entonces está en el disco duro. Pero vean que si no se encuentra en ninguna, ir hasta el disco duro me puede llevar del orden de milisegundos, ¿sí? Y vean que estas cosas trabajan del orden de los nanosegundos. Entonces, esperar milisegundos, estamos hablando de, digamos, de millones de ciclos de reloj que no hago nada, ¿verdad? Por eso se trata de que estos L1, L2 y L3 y demás, digamos, estén al pendiente de lo que va pidiendo para tenerle la información, ¿sí? Esto también lo podemos ver, o imagínense como esto, ¿no? Yo soy el procesador y yo necesito comer, pero si, por ejemplo, a mí se me antoja comer, no sé, un elote, quiero cocer un elote, ¿sí? Pues a lo mejor yo voy y abro el refrigerador. Entonces abro el refrigerador, sí, y en el refrigerador debo de tener un elote, ¿verdad? Si tengo el elote, lo saco y lo cocino y ya, me lo como, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo abro el refrigerador y no está el elote? Entonces voy a tener que ir, a lo mejor a lo mejor tengo otra alacena o tengo una rejita ahí donde guardo la verdura, tal vez no está ahí. Y si no está ahí, pues voy, y a lo mejor voy a la central de abastos o voy a Walmart o voy a la tiendita a ver si hay elotes, ¿verdad? Si hay elotes, pues a lo mejor, vean que si yo tenía elotes en el refrigerador, pues me tardo unos cuantos segundos en poner a cocinar el elote. Si no tengo elotes en el refrigerador, pues tengo que ir a la tienda y me voy a tardar algunos minutos en ir a la tienda y regresar, a lo mejor casi una hora, dependiendo de qué tan cerca esté la tienda, para cocinarlo. Si la tienda no tiene, pues yo le voy a decir al de la tienda, oye, te encargo que compren elotes. Y decir, bueno, me va a llegar la próxima semana. Entonces la tienda tiene que ir o hacer el pedido y a lo mejor van a ir hasta con el productor y el productor, si las tiene ella listos, pues a lo mejor nomás los surte a la tienda y ya. Si el productor no tiene, que sería digamos el L3, pues a lo mejor tiene que ponerse a sembrar y van a pasar hasta meses para que pueda llegar un elote hasta mí, ¿verdad? Más o menos es una analogía muy burda, pero es más o menos la idea de los datos y la latencia en este caso, o el tiempo que tiene que pasar para que yo reciba los datos, ¿sí? ¿Sí se entiende más o menos la idea del L1, L2, L3, L4, Paulina? Sí, sí, ya le entendí, gracias. Perfecto. Entonces, otra vez, L1 es muy rápido, pero también es caro y normalmente tengo poco espacio, ¿sí? Imagínense que es como tener un refrigerador muy grande, ¿no? La gente, y digamos, la gente rica o los restaurantes, pues tienen incluso cuartos fríos muy grandes, ¿no? Donde guardan y almacenan mucha carne o mucha información, ¿no? Nosotros en nuestra casa, sí, por ejemplo, en mi casa que vivimos cuatro, pues es un refrigerador normal, ¿no? Del típico. No tengo de los muy grandes, ¿no? Si vamos a una casa, no sé, donde viven 8 gentes, pues a lo mejor tienen un refrigerador más grande, ¿sí? Pero eso les cuesta más. O a lo mejor si ustedes son, digamos, estudiantes y viven solos, en lugar de tener un refrigerador normal, a lo mejor tienen un frigobar o un minibar, ¿no? ¿Sí? Donde tienen o algo que es la mitad de lo que yo tengo, ¿no? O una cuarta parte de lo que yo pudiera tener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada más ocupan guardar a lo mejor poquita comida, no sé, a lo mejor unos cuantos frijolitos, unos cuantos jitomatitos, un litro de leche y con eso es suficiente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, vean que si yo quiero meter más L1, pues va a ser más caro, ¿verdad? Ok. La idea de estos L1 es que, bueno, voy a estar compartiendo información entre los esquemas, ¿sí? Y voy a estar justamente moviendo información de un lado a otro, ¿no? Esto lo voy a hacer mediante sistemas donde se comparte la memoria y yo voy a estar perdón, voy a tener sistemas donde se conoce de memoria compartida, donde tenemos justamente estas líneas de caché, la coherencia de caché y mensajes entre cachés, ¿no? Es decir, estos L1 y L2 van a estar platicando.
Y luego van a ser otros sistemas que se conocen como paso de mensajes, donde no, bueno, pueden existir las cachés, pero quien platica son directamente los procesadores, no las cachés. Si vean que en esta parte de memoria compartida, quien platica son las cachés, y en esta parte de paso de mensajes, quien platica son los procesadores, ¿sí? Solicitando información o pidiendo la información de uno a otro. Este es el esquema más actual, es el que, digamos, se puede escalar mucho mejor, ¿sí? Porque acá tenemos problemas de dónde está la memoria y quién tiene acceso a la memoria, ¿no? Los vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo justamente hacer una petición, justamente de aquí, y aquí la red va a retransmitir esa petición y se la va a mandar acá, ¿sí? Vean que esta es carga lo que está en la dirección de A en R1. R1 es un registro. Entonces, se manda la petición, acá está la dirección de A y se regresa la información, ¿sí? Dicen más o menos el retraso de la red son 10 ciclos de reloj, el retraso del controlador son 5 ciclos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a pasar hasta que llegue? Pues son 5 ciclos acá, 10 de la red, otros 5 acá, o pónganle otros ciclos en lo que me tardo en contestar, otros 10, estamos hablando del orden de 30 ciclos para que llegue la información de aquí a acá. ¿Ok? ¿Sí se entiende más o menos el problema? Todo esto, les digo, lo vamos a ver con más calma más adelante, ¿no? Pero la idea es que entendamos los problemas de las redes. Si se fijan, antes las veíamos como redes genéricas, ahora sí son muy específicas en términos de que son procesadores y son elementos que vamos a construir nosotros, ¿no? Normalmente las redes en chip modernas tienen esta estructura. Tenemos, digamos, lo que sería mi núcleo, dos memorias cachés L1, una L2, incluso una L3, que se conecta a una interfase de red. Esta interfase de red se conecta a un ruteador y este ruteador, que es este verde que está acá, se conecta a los diferentes ruteadores y se genera aquí una malla, ¿no? Este se conoce como el mosaico, justamente porque se va repitiendo, ¿no? Ok, y la arquitectura de mi red normalmente analizamos cuatro cosas, aunque podemos tener más, que es la parte de topología, la parte de ruteo, control de flujo y la microarquitectura del ruteador, es decir, internamente cómo está construido un ruteador. Ok, antes de continuar, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Ok. Primeramente platiquemos de la topología. La topología, como ven en esta diapositiva, prácticamente es cómo están las calles, ¿verdad? Y digamos que en este caso los nodos que se ven aquí, pues van a ser justamente la memoria o los procesadores. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí, ¿cómo voy a viajar acá, no? Entonces debo de tener caminos por los cuales yo puedo viajar de un lado a otro, ¿no? Entonces la topología es justamente cómo se arreglan o el arreglo que se tiene de conexiones entre los nodos, en este caso los elementos de procesador, y los canales, en este caso enlaces o ruteadores que se forman para conectar una cosa con otra, ¿sí? Tenemos topologías, la clásica que ustedes por ahí vieron a lo mejor en sus cursos de redes, que la de malla, la de estrella, en este caso, este se conoce como una malla regular de dos dimensiones, ¿sí? Tenemos anillos, etcétera, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí, otra vez, si yo quisiera conectar estos cuatro lugares en una red, digamos, WAN, ¿sí? WAN de área amplia, donde, por ejemplo, son lugares cerca de Roma, y entonces yo puedo tener, o a alguien se le ocurrió tener esta topología, donde este se conecta aquí, y también se conecta con este, y se conecta con este se conecta con estos dos, este se conecta con estos dos, ¿sí? Y esto se genera una topología. Si, por ejemplo, este quiere platicar con este de acá, pues tiene que pasar por aquí, por acá, o incluso por aquí, o incluso por acá, ¿no? Son diferentes caminos que se pueden seguir. ¿Cuáles topologías hay? Pues bueno, está la de malla, la de anillo,
y estas son matrices como, conocidas como butterfly, ¿sí? O mariposas, ¿sí? Incluso vamos a platicar más de ellas más adelante. Sin embargo, la topología está limitada justamente por el empaquetado. Y cuando hablo de empaquetado, pues hablo justamente de cómo vamos a poner todo esto dentro del chip. Y es lo que les decía, vean este chip y vean las pines, ¿sí? O las conexiones que puede tener. Entonces, esto está limitado, no puedo poner las que se me antoje, sino las que puedo poner físicamente en el chip, ¿sí? Entonces, si yo quiero conectar aquí muchas cosas, imagínense que este chip es nada más esta parte de aquí, ¿no? Una red. Entonces, yo quiero conectar aquí procesadores y acá memorias, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a conectar los procesadores que son del 0 al 7 con las memorias que pueden ser también del 0 al 7, ¿no? O, por ejemplo, decir que del 0, toda la parte par son memorias y toda la parte impar son procesadores, ¿no? ¿Cómo se van a conectar entre ellos, ¿no? Y todo eso va a estar limitado justamente por la parte de empaquetado. La parte de las rutas, ahora sí es determinar cómo voy a viajar a través de los caminos o la topología que ya está determinada, qué caminos voy a tomar yo, ¿no? Y, por ejemplo, aquí yo tenemos dos tipos de ruta, ¿no? Tenemos una ruta mínima, que es, ahora sí, considerando el menor número de saltos, rutas no mínimas que yo puedo, pues, darle vueltas, ¿sí? Incluso viajar más de lo normal, esto porque a lo mejor le quiero dar vuelta a un lugar que es problemático, ¿sí? Porque hay mucho tráfico o porque está muy caliente ahí, entonces si yo voy pues voy a calentar más ese espacio, entonces mejor le doy la vuelta. Las rutas las puedo hacer de manera, digamos, sin memoria o con memoria, ¿sí? La parte que puede ser determinística, siempre tomar la misma ruta o de manera aleatoria, que a veces tomo una, a veces tomo otra, que puede ser aventarme un volado o incluso tomar en cuenta lo que está sucediendo en la red. Y por ejemplo, aquí lo comentábamos, ¿verdad? Y si este se quiere comunicar acá, puedes comunicar pues a través de dos caminos, ¿no? Uno que es directo y otro que puede ser a través de llegar a otro nodo. Luego viene la parte del control de flujo, que es, imaginemos que aquí hay dos caminos que se cruzan, ¿sí? Aquí el 1.1 y el 1.2 se fijan, aquí hay dos paquetes que probablemente se topen por ahí. La pregunta es, bueno, ¿cómo voy a hacer para que no choquen, verdad? Entonces, si quiero que no choquen, pues tengo que tener como aquí una señal que diga quién tiene preferencia, ¿verdad? ¿Sí? Una señal de alto o un semáforo o algo más complicado. Y cada, digamos, mensaje se puede dividir en paquetes y cada paquete se divide en flits, que son, lo vamos a ver más adelante que se refiere a un flit, pero son pedacitos de paquete y cada flit se puede dividir en un fit. También esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero digamos que la parte más pequeña que podemos estar trabajando es un fit, que un fit es lo que yo transmito, digamos, en un enlace en un ciclo de reloj. Más o menos esa es la definición de un fit. Y bueno, como comentábamos, pues otra vez aquí, si se van a mezclar varios caminos, pues hay que poner, digamos, señalamientos o un semáforo, a ver quién va primero y quién va después, ¿sí? Por eso les comentaba que mucho de lo que vamos a estar haciendo nosotros se parece mucho a la parte de urbanismo, ¿sí? Cómo diseñar una ciudad y cómo poner calles y cómo poner control de flujo en las calles, ¿no? Finalmente, la parte de la microarquitectura de las redes, ok, cada uno de estos nodos o este ruteador adentro que tiene, pues va a tener memorias o buffers, ¿sí? Para almacenar los paquetes que llegan, unas, digamos, bloques que van a tomar la decisión de quién va, prácticamente este sería como el semáforo, decirle a quién le doy el verde, y un conmutador que es prácticamente cómo conectar entradas con salidas. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo esto. ¿Sí? Y bueno, otra vez, ¿verdad? ¿Qué otras cosas podemos poner? Por ejemplo, en lugar de poner simplemente caminos, pues podemos poner a lo mejor un camino para la gente que va a dar vuelta, ¿sí? O una acotación para los que van a dar vuelta a la izquierda o vuelta a la derecha. Vamos a poner topes, o vamos a poner señalamientos, no sé. Todo eso significa, digamos, en la parte de tráfico normal, pero todo eso también lo vamos a estar utilizando dentro de nuestras microarquitecturas.
Ejemplos de esto, pues tenemos el de Oracle, hizo también un procesador que es el Spark T5 en 2013, que utilizaba una red en chip utilizando un crossbar, ¿sí? Que es un conmutador. IBM que utilizaba un anillo y Intel que utilizaba justamente una malla, que eran 24, aquí serían 8 y aquí serían 16. Obvio, en términos, digamos, de caminos, pues este tiene más caminos, este es más complejo, pero este también tiene mejor ancho de banda, ¿verdad? O hay más carros que pueden estar circulando al mismo tiempo acá que acá. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, esas son las características. Teníamos hasta un total de 200 gigabytes por segundo en este crossbar. En este de acá teníamos más o menos 102 gigabytes por segundo, ¿sí? Mucho más rápido, ¿verdad? En el MIT teníamos hasta 51 gigabytes por segundo, ¿no? Bueno, el de Intel ya no apareció, pero vean más o menos cómo se ha ido o cómo se multiplica, ¿no? Lo vamos a analizar el porqué de todo esto más adelante. Y bueno, ¿por qué es importante y por qué es interesante y ofrece retos el estudiar todo esto? Pues bueno, ¿ustedes ya les ha pasado en alguna vez en su vida, pues cuando se generan estos embotellamientos, ¿verdad? ¿Y esto por qué sucede? Porque no hay un control justamente del flujo o no hay un diseño correcto del tráfico o de las calles o de cómo se maneja el tráfico en una ciudad, ¿verdad? Nosotros no podemos controlar eso. Se ocupa mucho dinero para construir una nueva calle, se ocupa dinero para invertir en semáforos inteligentes, se ocupa mucho más dinero en educar a la gente que respete los señalamientos, ¿sí? Entonces, realmente llegar a que esto funcione bien, pues es muy complicado. La ventaja que tenemos nosotros en las redes en chip es que se puede programar, se puede construir y los paquetes no son personas, los paquetes nos obedecen siempre, entonces podemos nosotros ahora sí que construir eh, cosas que, bueno, pueden ser no predecibles a llevarlas a que sean predecibles, ¿no? ¿Y qué problemas vamos a tener? Bueno, la parte de, por ejemplo, si yo tengo múltiples núcleos, por ejemplo aquí, y yo quiero tener una aplicación, ¿en dónde pongo la aplicación? En este, en el de arriba, en el de abajo, en el de en medio, ¿dónde me conviene ponerlo? Y ese problema hay que resolverlo. ¿Dónde va a estar los núcleos? ¿Dónde va a estar la memoria? ¿Qué tanto tamaño voy a tener en la memoria? ¿Sí? ¿Dónde voy a compartir los datos? Y la otra es entender que si yo no hago un análisis correcto de todo esto, pues rápidamente voy a convertir una red que funciona correctamente a una red, digamos, con problemas como aquí, ¿no? Y rápidamente se puede convertir en un cuello de botella. Ok, y con esto termino lo que sería mi introducción a las redes en chip. Em, ¿Dudas, preguntas? Prendan sus cámaras para, digamos, ver, digamos, si están entendiendo o no están entendiendo, cómo lo vieron. Pues digamos que a grandes rasgos, esto es, digamos, de lo que se trata. Y yo espero que con esto tengan ustedes una mejor idea de los problemas que vamos a estar analizando. ¿Sí? Me queda claro que, bueno, cada uno de ustedes va a estar trabajando en diferentes niveles. ¿Sí? La gente de licenciatura, obvio, va a estar a un nivel un poquito más superficial. A lo mejor la gente de maestría y la gente de prácticas me va a estar ayudando un poquito más en la parte de diseño y la gente de doctorado pues va a estar trabajando más en esta parte de atacar los problemas más fuertes y más grandes. Eh, Comentarles que con la gente de doctorado pues ya llevamos más tiempo trabajando en esto, ¿no? Muchos de estos conceptos ellos
ya los maneja, ¿no? Eh, pero bueno, eh, estoy ahorita, bueno, o quisiera dejar esta última parte para, no sé, dudas, comentarios sobre el tema. Los escucho. Si alguien quiere participar, por favor, levante la mano ahí donde dice, en el botoncito que dice levantar la mano para identificarlo, ¿no? ¿Me preguntas? ¿Todo bien? Acuérdense que si no preguntan, pregunto yo, ¿eh? Soy bien preguntón. Ok. Yo, Sí, adelante. lo que bien no me queda un poco claro es lo de qué es cuello de botella. Ok, el cuello de botella es, normalmente lo llamamos cuello de botella cuando nosotros analizamos un sistema, ¿sí? Imagínate, por ejemplo, mm, digamos, el ejemplo clásico que voy a poner es, imagínate que tú estás en un cine, ¿no? Y cuando tú vas al cine, o bueno, cuando íbamos al cine, ¿verdad? Porque ahorita ya no vamos al cine. Cuando íbamos al cine y si te fijabas que tú ibas a la función o ibas a la sala, y pues ibas llegando conforme, digamos, cada quien iba llegando al cine, ¿no? O tenías que comprar palomitas, o ibas al baño, etcétera, etcétera. Tú te preparabas, ibas llegando a la sala, ¿no? Ahí no había, te digas en la entrada, era muy raro que se hubiera aglomeración, a menos, por ejemplo, que hubiera, no sé, un estreno o una película así que todo el mundo quería ver, entonces hasta fila hacía, ¿no? Entonces, digamos que ahí, o en este ejemplo que te quiero poner, a la entrada no hay un cuello de botella, ¿no? Todo el mundo pasa a través de la puerta y, digamos, no tienes que esperar, ¿no? Pero cuando termina la película, ¿sí? Todo el mundo nos levantamos y queremos salir, ¿sí? Si te fijas, ahí en ese momento no puedes salir cuando tú quieres, sino tienes que esperar a que salgan los que están adelante de ti. En ese momento se dice justamente que la puerta se convierte en un cuello de botella, ¿sí? Haciendo alusión justamente cuando uno toma de una botella, que no deja salir todo de golpe, sino está pasando conforme el cuello de la botella lo permite, ¿sí? Entonces, por eso la idea de decir que es el cuello de botella en un sistema, ¿no? En este caso, la red de interconexión, cuando todos los procesadores quieran, digamos, platicar unos con otros, todos van a utilizar la red. En ese momento se va a convertir en un cuello de botella. ¿Sí, Paulina? ¿Sí Sí, queda claro? ¿Quieres que lo explique más? no, sí, 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 entendí. Gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Algún otro concepto que quede por ahí bailando? Que quieran que también lo retomemos. Con confianza, estamos para eso. ¿Todo bien? Por ejemplo, bueno, eh, comentarles, ¿no? El esquema de diseño, por ejemplo, ahorita hemos estado trabajando en diseñar radios, en diseñar plataformas de cómputo, en diseñar incluso plataformas de procesamiento de paquetes, que son, digamos, los tres grandes proyectos que hemos estado trabajando, eh, en- digamos, en el centro. Eh, Siempre tenemos la necesidad de tener un elemento de procesador general o varios elementos de procesadores generales, ¿sí? CPUs, ¿sí? Microprocesadores con la idea de que ustedes vieron en la idea de su curso de micros o microcontroladores, ¿sí? Y después queremos conectar otra parte que en la medida de los posibles, probablemente la gente de robótica
la gente de maestría, de doctorado, ya van a empezar a platicar, que son los IP-cores. ¿Sí? Estos IP-cores son, digamos, núcleos de procesamiento específico. Me explico un poquito más. Imaginemos que nosotros queremos tener un hardware que codifique video y su único trabajo va a ser codificar video. Entonces, en lugar de poner a un procesador normalito a hacer un programita y que lo haga, todo eso lo pasamos en HDL, en un procesador exclusivo para esa función, y le llamamos IP cores o le llamamos aceleradores de hardware. Pero ese acelerador de hardware tiene que coexistir con otro procesador de general que le va a estar diciendo, ah, mira, te voy a estar poniendo la información en tal dirección de memoria, tú la vas a agarrar, la vas a procesar y la vas a dejar en otra dirección de memoria. ¿Sí? Ahora, eso puede ser esa parte de video, pero también puede ser una parte de cifrado o puede ser otra parte de codificación. Ustedes ya vieron la parte de codificación, por ejemplo, de canal o de fuente, ¿sí? Pueden ser diferentes cosas o incluso corrección de errores o detección de errores, ¿no? Cada uno de esos lo podemos hacer ya sea en un programa, en un procesador o en un núcleo de proceso específico o IP core. Cuando yo hablo de interconexión de múltiples procesadores o de miles, ¿sí? Me puedo referir a los procesadores de propósito general o procesadores de propósito específico, ¿sí? Como estos que acabamos de platicar. El diseño, como en la actualidad, como se hace, es justamente como les digo. Lo podemos, de hecho, el vivado o las nuevas herramientas de vivado te permiten decir, ¿esto en qué lo quieres hacer? ¿En software o en hardware? O incluso te permite comparar qué pasaría si tú haces la codificación en hardware o lo haces en software, ¿sí? ¿Qué tan lento sería en software o qué tan rápido sería en hardware? ¿Sí? Incluso si lo haces en hardware, si te cabe en el chip o no cabe en un chip, en FPGA ocupas un chip más grande o ocupas pasarlo en diferentes o múltiples FPGAs, ¿sí? En ese nivel estamos, ¿verdad? Ese es el tipo de problemas que vamos a estar enfrentando, ¿sí? Algunos de ustedes probablemente diseñen núcleos de procesamiento, por ejemplo, a Laura, que está aquí ya le tocó hacer varios núcleos de procesamiento, ¿verdad? Por lo menos que son 2 o 3 has hecho, no sé cuántos ya llevas ahí en tu haber. Bueno, yo digo que 3 o 4 porque fue codificador, decodificador, cifrador y descifrador. Entonces valen, digamos que son 4, ¿verdad? Pero bueno, alguien más le puede tocar hacer algo más, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de transmitir o transmisión inalámbrica, pues se puede requerir a lo mejor hacer un bloque de modulación, por ejemplo, AM, FM, QAM o ASK o qué sé yo, ¿sí? Entonces habrá que hacerlo en un núcleo de procesamiento. A lo mejor alguien vaya a trabajar en la parte de redes neuronales. Tal vez esa parte, en lugar de ir en software, se quiera hacer la red neuronal en hardware. ¿Para qué? Para que sea más rápida, ¿sí? Y tal vez esa red vaya dentro de un sistema, dentro de un chip, y sea como otro procesador. Y ese procesador, pues hay que conectarlo con la memoria y hay que conectarlo con otra serie de dispositivos, ¿verdad? Ese es el problema, o los problemas que estamos resolviendo es justamente los problemas de conexión dentro de estos procesadores, ¿verdad? Y les digo porque a lo mejor lo que platiqué, que ustedes están hablando de un centro de datos, dices, pues yo a lo mejor nunca voy a trabajar en centros de datos. O si les hablo de conectar múltiples procesadores, van a decir, pues yo no trabajo en Intel, ¿sí? Pues aunque no trabajen en Intel o no trabajen en centros de datos, si ustedes están haciendo un diseño, ¿sí? En un chip o en un FPGA, probablemente se enfrenten al problema de interconexión, ¿sí? Y les digo, como esta parte de, digamos, expertos en diseño electrónico o la parte de electrónica combinado con telecomunicaciones va a ser una parte importante, ¿no? ¿Sí? O va a ser una serie de problemas que van a tener que ustedes resolver, ¿no? Y les digo, este es el gran tema, digamos, de mi tesis doctoral. Digamos que esta es la parte donde pues ya tengo desde el 2013 trabajando, ya tengo, pues ya por lo menos 7 sería ya mi octavo año. De hecho, yo empecé en enero del 2013 a trabajar esta parte, entonces ya serían 8 años, en enero del 2021, ¿no?
que tenemos trabajando con esto. Eh, Empecé, digamos, yo con un grupo de 4 gentes. Ahorita me toca a mí liderar esta parte. Ya somos más de 20 gentes que estamos trabajando este tema, eh, liderados por mí. Por eso la idea de que ustedes, digamos, no que se vayan a dedicar a esto, me queda claro que, sobre todo la gente de licenciatura, me queda claro que probablemente no se dedique a esto, pero sí que conozca. Y también lo otro, si se interesan por esta parte, pues vean que, digamos, todas las cosas que pudieran ustedes llegar a hacer, ¿verdad? La gente que ya está en prácticas, pues ya me va a estar ayudando a hacer cosas muy puntuales, ¿sí? No les vamos a pedir que ahora sí vean a ver qué van a hacer, no, sino ya les van a decir, mira, de todo lo que estuvimos platicando, hay que hacer, por ejemplo, un bus. Entonces, ¿qué es lo que se ocupa de hacer el bus? Ah, mira, estos son los bloques del bus. Entonces, ya le meteremos, digamos, un poquito de talacha, trabajar sobre los árbitros, trabajar sobre las interfaces y demás, ¿no? La gente de maestría probablemente les toque hacer, construir a lo mejor una interfase, a lo mejor construir un switch, a lo mejor construir ya una red, digamos, o incluso armar un procesador que vamos a conectar en esta red. Y a la gente de doctorado, pues armar ya una red más grande, ¿sí? Incluso que hacer elementos reconfigurables apoyados con los demás, o incluso resolver los problemas justamente de mapeo, de calendarización, de ruteo, de diseño de topologías, y ayudado o incluso generando software. Entonces, digamos que aquí en este, digamos, área de investigación, hay trabajo desde la parte de circuitos, ¿sí? A bajo nivel, la parte de HDL, diseño lógico, ¿sí? La parte de procesadores, la parte de diseño de interconexión, la parte de programación, la parte incluso de programación embebida o la parte incluso de programación que puede ser en la nube o puede ser en el escritorio. Entonces ahí se abarca, de hecho, múltiples problemas, ¿no? A ustedes no se les piden que sean expertos en todos, ¿verdad? De hecho, la gente de licenciatura, lo que vamos a tratar de hacer es enfocarnos en una parte muy, muy, muy particular, ¿no? Eh, ya para cerrar esta parte, porque tengo que desplazarme al campus siglo XXI, quiero comentarles que voy a organizarlos o parte de la calificación con la gente de licenciatura, nos vamos a organizar en equipos y vamos a estar trabajando, bueno, conjuntamente con la parte de maestría y demás, vamos a estar preparando un trabajo durante estos 2 primeros meses que va a ser parte o parte muy fuerte de su evaluación para presentar unos trabajos en lo que sería eh, una conferencia especializada en redes de interconexiones, ¿sí? Con la idea de que ustedes no les va a tocar hacer toda la parte del escrito, ¿verdad? Probablemente la parte de escritura en inglés, todo ese rollo, me la tengo que aventar yo, ¿sí? Pero lo que sí ustedes van a estar apoyando con la parte de diseño, con la parte de simulaciones y demás, ¿sí? Y obvio, pues su nombre va a ir ahí, ¿sí? Ustedes van a hacer, digamos, la idea de esto que entiendan cómo participa uno en esta cadena, digamos, de trabajo. Lo interesante digamos, eso es un simposio de redes en chip y es una conferencia, son 2 cosas. Si mandamos al simposio es simplemente un artículo de congreso, pero si mandamos a la conferencia puede ser un artículo de revista, dependiendo de qué tan importante sea nuestra contribución, pues ya veremos a dónde se manda. Pero aquí lo importante es que ustedes vean que bien dirigidos y, digamos, con un trabajo muy puntual, cada uno de ustedes puede justamente empezar a participar desde ahorita, ¿verdad? No es necesario que conozcan ahorita todo el problema para que ustedes puedan participar y puedan estar generando conocimiento, ¿no? De hecho, es parte de la idea de este curso que ustedes entiendan los problemas, pero no que resuelvan todos los problemas, ¿verdad? Sino a lo mejor una pequeña parte de cada uno de ellos, ¿verdad? Y obvio, si les gusta todo esto, pues puedan conocer que hay un camino para ustedes, digamos, este gran grupo de trabajo que estamos
comenzando, ¿no? Comentarles que, bueno, no somos nada más nosotros, también hay gente que está trabajando en Ciudad del Carmen, en Campeche, que está trabajando en Guadalajara, ¿sí? Y bueno, hasta ahorita son esos dos lugares. Y tenemos otros, aunque no estamos ahorita tan cercanos, digamos, estamos esperando reavivar un proyecto que es la gente que está en Francia, ¿sí? Pero bueno, esa es la idea en general. Y bueno, la siguiente clase, que sería el jueves, digamos, ya que agoté toda la parte de mi tiempo, habíamos dicho que era mitad y mitad, pero agoté todo mi tiempo en la parte teórica, me gustaría ver la parte práctica, que es, ya vi que muchos de ustedes ya echaron a andar la parte del OVNET, entonces vamos a trabajar con la parte del OVNET, ¿no? Ya empezar a hacer unas primeras simulaciones que ustedes entiendan el cómo se trabaja, el cómo generar nuevos modelos ahí, o vamos a empezar siempre de menos a más y vamos a empezar ya a trabajar con la parte de cómo generar todas estas curvas que ustedes ya vieron, cómo las vamos a generar a través de OpenIT. ¿Sí? Ok, les agradezco mucho su asistencia, voy a dejar de grabar.